Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Sabe que yo tengo una tentación, ¿no? Para mí es casi una especie de entrevista de Uruguayos por el Mundo. Sí. Podría ser, ¿no? Podría ser perfectamente. Y además es un encuentro de compinches. Y además es un encuentro de compas, de compañeros, pero bueno, podría ser una entrevista de Uruguayos por el Mundo, que no es. Es una entrevista al periodista que vive en otro país, a quien obviamente le vamos a hacer describir la situación que se vive allí, porque es un hermoso país detrás de la cordillera, donde están pasando cosas. Que ya tiene canas en la barba, ya tiene... claro, era un muchachón requete renegrido. No tenía hijos hace un cuando tiempo, se fue, no tenía... Claro. Pero bueno, está igualito, igual. Igual sigue saliendo en pantalla, presentando el Sí, noticiero, claro, o sea, eso no va en desmedro de su trabajo ni de su presencia. Gracias, Nacho, bienvenido. Un placer tenerte acá, Nachito. María Inés, Nano, muchas gracias por esa presentación, un placer saludarlos, un gustazo enorme verlos, escucharlos. Gracias por esa introducción, por ese saludo. 38 años tengo ahora, sí, era muy joven cuando nos conocimos, Nano Fole. Y ya tenía un hijo cuando me vine a vivir a Chile, sí, Gastón, que ahora tiene 4. Sí, fue con... Es verdad, Gastón nació en Uruguay, cumple 5 este año y estamos esperando ahora una nena para septiembre. Así que prepárate porque ahí viene la gran derrota, prepárate. Porque todo era feliz hasta que llega la nena. Cuando llega la nena es la derrota 5-0, 5-0. No, para nada. Prepárate por si... Y a propósito de lo de Uruguayos por el Mundo, cuando quieras, Nano, estás invitado. Cuando pase toda esta crisis sanitaria, podés venir a visitarnos cuando quieras, vos también, María Inés. Bueno, América Latina es un debe que tenemos en el programa, la verdad, porque en América Latina hay uruguayos por todos lados en condiciones muy particulares. Pero bueno, ya va a dar para esa conversación. Nacho, contanos un poco situación Chile, que preocupa tanto desde acá, la ida para atrás. Esto empezó hace un tiempo ya con muchas manifestaciones, incidentes muy complicados y después vino pandemia además. Danos un panorama Chile. Bueno, es muy complicada la situación acá en el país todavía. Para darles las últimas novedades, esta noche a partir de las 22 ingresan unas 5 comunas nuevas a la cuarentena obligatoria, lo que significa que el 54% de todo el país, unas 10 millones de personas, vamos a estar en confinamiento obligatorio a partir de las 22 horas de esta noche. Acá en la región metropolitana, o sea, en el centro de Chile, lo que abarca lo que se llama el Gran Santiago y las comunas cercanas a la capital, ya estamos en cuarentena hace un mes y medio, o sea, cerca de 7 millones de personas. Todo Chile tiene unos 18 millones de habitantes. Ustedes saben que Chile se divide en 16 regiones. Cada región tiene varias comunas o zonas o barrios grandes. Y bueno, y ahora van a ser en total unos 10 millones de habitantes de todo el país que ingresan a la cuarentena obligatoria. Se ha extendido por 90 días más el estado de catástrofe, el estado de excepción constitucional, que comenzó en el mes de marzo, cuando aparecieron los primeros casos acá el 3 de marzo. Se vencieron los 90 días primeros que se habían decretado y ahora fue prolongada la emergencia sanitaria y el estado de excepción por catástrofe. Y lamentablemente Chile hoy ha superado la barrera de los 5.000 fallecidos por coronavirus. 5.068 personas han muerto desde el inicio de la crisis sanitaria en este país y ya estamos hablando de 263.360 contagios. Chile superó en la última semana el número total de infectados de Italia y de España, y es uno de los países más afectados, no solo de América Latina, sino del mundo. Acá en América Latina está, después de Brasil, México y Perú, es el cuarto país más afectado en cuanto al número de contagios, y a nivel internacional también las cifras son alarmantes, y lo peor, y lo que dicen las autoridades, es que todavía no se alcanza lo que se llama el pic de contagios, ¿no? el máximo de la curva. No se logra aplanar la curva. Ese es el gran problema que tenemos acá en Chile, porque no hay una conciencia social suficiente que haga que la gente acate las medidas de confinamiento por varios motivos. Porque hay gente que no tiene más remedio que salir a trabajar igual, pese a que hay confinamiento obligatorio. También hay empresas que han abusado de los permisos que otorga el gobierno para permitir a la gente ir a trabajar. Y de hecho, recién esta semana el gobierno anunció que comienza a controlar a las empresas que pedían permisos de manera masiva y sin justificación adecuada. Y la gente se veía obligada a ir a trabajar
Acá la gente que puede ir a trabajar es la de los servicios esenciales, ¿no? Supermercados, cadenas de abastecimiento, farmacias, medios de comunicación, obviamente personal de la salud. Y bueno, hay mucha gente que se veía obligada por sus empresas, por sus empleadores a ir a trabajar, y eso se va a comenzar a controlar ahora. Y a su vez, bueno, hay gente que directamente desoye las órdenes de las autoridades y salen sin permisos a la calle, con permisos falsificados, adulterados. Y por ello, además, el gobierno anunció que a partir de esta semana, de hecho, el lunes pasado ya comenzó a regir la medida de que los permisos que se otorgan por semana, por persona, son un máximo de 2. Antes eran de 5, se redujo a 2, porque había un abuso de las personas, según lo ha detallado el gobierno, en las solicitudes de permisos para salir a circular por la calle. Y se ve a una ciudad de Santiago, en realidad, hace varias semanas se veía desierta para lo que es Santiago, ¿no? Una ciudad que tiene, como mencionaba, más de 7 millones de habitantes. Ahora igual se ve un movimiento muy importante, pese a una situación de cuarentena obligatoria, con embotellamientos en las horas peak y con situaciones de verdad de aglomeraciones cuando no debería haber. Claro. Nacho, tú decías que están a punto de ingresar a una nueva etapa de cuarentena y confinamiento. ¿Cómo lo ha vivido Santiago? ¿La gente se ha atrincherado con alimentos? España, por lo pronto, que vivió una experiencia similar, saqueó supermercados, digo, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero quiero decir, se vaciaron las góndolas y realmente hubo momentos en los que el abastecimiento se cortó porque el flujo de la demanda era mayor que el de la capacidad de reponer. ¿Cómo pasa ahí? Sí. Bueno, es una buena pregunta. Acá, afortunadamente, eso no ha pasado. No ha habido problemas con el abastecimiento de productos básicos, ni de alimentos, ni de bebidas, ni de ningún tipo de abastecimiento, tampoco de medicamentos, de nada. Al principio, quizás con las primeras cuarentenas obligatorias, la gente salió masivamente a comprar a los supermercados. Eso está bastante regularizado, bastante controlado. Ajá. Y a su vez, bueno, el gobierno lo que ha aplicado mediante el estado de catástrofe es un sistema sanitario integrado, como existe en Uruguay, de hecho, pero que acá no es así. Acá es un sistema privado y aparte un sistema público y un sistema que tiene, bueno, también es un sistema que no es de fácil acceso para toda la población. Bueno, ahora con este sistema integrado que se ha instalado por la emergencia sanitaria, el gobierno primero distribuye como considera necesario todos los medicamentos, los insumos de atención médica y a su vez deriva pacientes a otras regiones. Cuando se ha visto colapsado prácticamente el sistema acá en la región metropolitana, por suerte ahora se ha contenido la situación y está más normalizada. Y de hecho el gobierno ha hablado esta semana de que se registra una leve mejoría en las cifras de contagio acá en la región metropolitana. Por ejemplo, que han bajado los nuevos casos en un 18% hoy, en un 14% ayer, pero sin triunfalismo, sin exitismo, dice el gobierno, claro. Con una positividad en los exámenes que alcanza al 25%, un país que ha realizado más de 1 millón de exámenes desde el inicio de la crisis, pero estamos muy lejos de cualquier tipo de normalidad o de contención de la situación. Muy por el contrario, siguen ocurriendo hechos escandalosos. Hoy, por ejemplo, encontraron un jardín de infantes que estaba funcionando en la comuna de Maipú, que es una comuna muy grande, es como otra ciudad aparte que queda en la periferia de Santiago, en las afueras, pasando el aeropuerto. Y acá está toda la educación cerrada, obviamente, la educación presencial no está permitida. Y había un jardín de infantes, de una sala cuna, o sea, con bebés, que estaba funcionando, habilitados por un papel adulterado por parte de una empresa que es una fábrica de helados, que a los hijos de sus empleados los tenían en ese jardín con un papel inventado. Y hoy fue encontrado por las autoridades y, bueno, se exponen a multas millonarias y a prisión, porque también aumentaron las penas. El gobierno ha aumentado, se reformó el Código Penal para aumentar las penas de quienes no cumplan con las medidas de cuarentena y de ¿Qué pasaba con los padres de esos niños? Como era una especie de guardería que había puesto el trabajo y, bueno, más allá de que la autorización era ficticia, no tenían más remedio, porque uno piensa, pero ¿cómo padres irresponsables llevaban a los niños en esas condiciones? Era toda una cadena que prácticamente los tenía presos. Exactamente, o sea, ahí el problema, el problema lo tienen lo tiene la empresa, o sea, la responsable de poner ese jardín, de autorizarlo de manera apócrifa, y los trabajadores de esta empresa es una fábrica de helado muy conocida acá. En realidad se habían obligado a salir a trabajar y, bueno, tuvieron que enviar a sus hijos. No eran muchos niños, eran como 4 o 5 niños, pero es un hecho grave. Es uno de tantos, porque también ha habido muchas fiestas clandestinas que han ocurrido en distintos sectores de Santiago, con muchas personas que han sido desarticuladas por carabineros, por la policía local.
incumpliendo completamente con las normas de seguridad y de sanidad y de confinamiento. Entonces, se ve una falta de conciencia social, aparte de que, bueno, el gobierno ha sido muy cuestionado por sus políticas erráticas, eso te quería preguntar. por mantener diferencias. Sí, eso te quería preguntar, si un poco la inestabilidad del gobierno, que en algún momento se vio por las manifestaciones antes de la pandemia, ha jugado un rol en esto del no acatamiento de alguna medida las medidas gubernamentales. Bueno, mira, la actuación del gobierno en torno a la crisis sanitaria ha sido muy cuestionada, ha sido bastante compleja, porque el gobierno, bueno, recién cambiaron al ministro de Salud para empezar todavía no cumple 2 semanas el nuevo ministro de Salud, que se llama Enrique París, y su antecesor, Jaime Mañalich, un hombre muy cercano, Mañalich, a Piñera, al presidente Sebastián Piñera, fue duramente criticado, no solo por la oposición de izquierda, de centro-izquierda, porque acá recordemos que gobierna la centro-derecha, sino por los propios alcaldes de Santiago, que en su mayoría son oficialistas, y tuvieron muchos problemas con el exministro de Salud, a que calificaban de soberbio, de no escuchar sugerencias, de no aceptar las críticas, de no escuchar los reclamos de los municipios. Los municipios acá son muy fuertes, los alcaldes son electos por la ciudadanía, no así los intendentes de las regiones que son designados por el gobierno. Y hubo muchos problemas en cuanto al relacionamiento de las autoridades sanitarias con los alcaldes, que son zonas muy populosas, ¿no? Alcaldías que se ocupan de una población muy importante, en cuanto al tratamiento de esta crisis sanitaria. Y el gobierno ha sido acusado de ser muy errático en cuanto a sus políticas, o sea, de definir tardíamente las medidas de confinamiento, de atender la situación sanitaria también de una manera tardía con retrasos, de no aceptar las críticas, de no proveer de insumos a las alcaldías. Y bueno, eso llevó finalmente a que el exministro tuviera que dejar su cargo. Ahora asumió uno nuevo que por ahora viene con una aceptación bastante importante y con un vínculo distinto, no solo en lo político, sino también los médicos, los especialistas, tenían muchas diferencias con la autoridad sanitaria anterior, y ahora con el nuevo ministro se empieza a notar por lo menos un clima de mayor negociación, de mayor diálogo. Veremos si eso se traduce después en políticas que beneficien a la gente. Pero lo que pasa es que, claro, si a la gente más necesitada o más vulnerable no se le da herramientas, que por cierto se han aplicado, ¿no? Se ha aplicado una herramienta, por ejemplo, de auxilio económico para los sectores más vulnerables, de canastas de alimentos y que se han llevado a las zonas de mayor vulnerabilidad del país, pero que igual son consideradas insuficientes por parte de varias organizaciones y también, obviamente, en el sector político. Hay una puja política que también se ve en esta situación de crisis sanitaria. Lo que tú decías, Nano, es un país que viene con muchas situaciones complejas del estallido social. Sí, enfrentado desde el año pasado. Claro. Y ahora profundizado con esto de la crisis, ¿no? Tal cual, de la crisis sanitaria. Nacho, querido, se nos acabó el tiempo. Yo me quedaría conversando toda la tarde contigo, pero yo solamente te voy a prometer una cosa. ¿Para qué fecha está previsto el nacimiento de tu hija? Para mediados de septiembre. Bueno, la primera vez que te enfoque con la miradita, te mire y te diga, papá, te vas a acordar de mí. Ahí es cuando te vas a acordar de mí, porque ese papá penetra a otro lugar. Va a otro lugar. No es como el de los hijos varones. Prepárate, porque papás, no hay defensa ninguna. Yo lo sigo en Instagram, él es un padrazo, está encantado con su hijo varón. Pido disculpas. No, encantado con todo. No me acordaba que había nacido acá, porque me acuerdo perfectamente cuando se fue. Lo único que me quiero meter es en otro lugar, Nachito querido. ¿Tenés nombre para la nena? Bueno, ¿qué tema delicado? María Inés puede ser un nombre precioso en Chile. No le metas más lío, debe tener un lío enorme en la casa. Es un muy lindo nombre. No nos ponemos de acuerdo todavía. Claro, en cualquier momento vuela una... Es una fórmula de negociación que te propongo, cruzando la cordillera. Vos proponés María Inés y después me decís qué pasa. Bueno, dale, lo propongo. Muchas gracias. Cuídate, Nacho, cuídate, cuídense todos ahí. Gracias por este contacto y por esta, obviamente una mirada sobre el país trasandino. Un abrazo grandote. Un placer. Cuando quieran, abrazo grande, saludos para todos allí en el canal. Gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Bueno, difícil, muy duro, es un día complicado. Empieza una cuarentena sobre cuarentena. Exacto. Nosotros hablamos de irnos de fin de semana y aflojar, y ellos están... No afloje, no me afloje. No me relaje, como digo, no nos relajemos. La palabra fue muy... Yo trato de mantener esa disciplina. Distancia, tapabocas, lavado de manos.
y estar atentos. Es eso lo que hemos ido en familia a un restaurante. Y si ve a alguien del 33, dispare, ¿no? Chapa 33, frenada, cuneta, ¿no? Estoy recibiendo muchos mensajes de allá, Sí, le digo, sí. sí. Inclusive algún saludito extra que me ha llegado también. Esos audios muy cómicos.